Maestros, llegamos a nuestra última videocápsula y obviamente no me gustaría irme de la materia sin poderles dar algunas recomendaciones prácticas en el aula de lengua inglesa. Inglesa. Propiamente decirles que pues la cultura es un recurso didáctico en el aula de lengua inglesa, ya que actualmente los recursos didácticos son mucho más numerosos y eficaces. Esto obviamente es debido por la presencia de las TICs, las cuales facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos, mostrando los conocimientos que deben de aprender de manera práctica y entretenida. Obviamente, gracias a estas tecnologías, asignaturas como lengua extranjera e inglés han podido cambiar su metodología y se han innovado como prácticamente asignaturas nuevas. Aspectos que antiguamente no se tenían en cuenta en la enseñanza de un idioma ahora resultan ser fundamentales para esta. El aspecto sociocultural ha tomado cierta importancia en la enseñanza y para poder trabajarlo bien es necesaria una serie de recursos didácticos que ayuden y faciliten su comprensión. Desde contenidos escritos en libros de texto hasta documentales auténticos son necesarios para que el alumno pueda interactuar con la cultura del idioma que están aprendiendo. Pero para esta clase voy a tratarles varios recursos didácticos para trabajar la cultura y estos van a ser la prensa, la literatura, el cine y la música. Todos estos elementos deben de ser dirigidos a los alumnos de manera muy rigurosa y siguiendo una serie de aspectos. Para que estos recursos didácticos sean efectivos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos, ¿qué es lo que deben de tener en cuenta? Primero, la edad de los alumnos. Es un aspecto muy importante ya que el contenido del recurso didáctico debe de estar relacionado con el interés de los alumnos, por supuesto, con su edad. De ahí también que nos debe de interesar el nivel de conocimiento de los alumnos para que el recurso didáctico sea efectivo. Los alumnos deben de poder comprender y asimilar el contenido dado. También viene el lenguaje del recurso didáctico. Los alumnos deben de comprender el lenguaje que aparece en el contenido para así poderlo trabajar de manera correcta. En el caso de que los alumnos no entendieran el lenguaje, pues perderían el interés por la lectura. Y por último, no menos importante, el contexto del recurso didáctico. Antes de mostrarlo a los alumnos, hay que tener en cuenta si el contexto en el que se desarrolla el contenido puede atraer a los alumnos. Se trata de elegir temas que llamen la atención a los alumnos y así trabajen con más iniciativa. Vamos a entrar con la prensa. La prensa es un recurso didáctico que lleva años presente en el aula, pero actualmente se le da una importancia mayor. Y esto es que porque ahora pues se crean programas para que el alumnado trabaje con la prensa y podemos incluso tener un programa llamado La Prensa, un recurso didáctico. ¿Cuál puede ser el objetivo? Y yo se los recomiendo para sus aulas. El objetivo es que ayude a los profesores a conocer mejor la prensa para posteriormente trabajarla en el aula mediante actividades, juegos, trabajos. Además, tiene como objetivo, tendrá como objetivo fomentar la lectura de los estudiantes y acercarlos a la realidad del mundo de una manera práctica y, por qué no, entretenida. Actualmente resulta muy fácil acceder a la prensa. Esto es debido a que se presenten dos versiones diferentes, la prensa impresa y la prensa digital. La prensa impresa es la que se presenta desde que se inventó en formato papel. Resulta de carácter atractivo para los estudiantes ya que ellos mismos pueden observarla y tratarla con sus propias manos. ¿Cuáles son sus principales objetivos? Fomentar los hábitos lectores de los alumnos, analizar la prensa escrita y elementos que la forman, explorar y aplicar las posibilidades didácticas de la prensa impresa teniendo como referencia experiencias llevadas a cabo, también adquirir una conciencia de análisis y espíritu crítico frente a las informaciones que aparecen en la prensa y conocer el proceso de elaboración de una publicación escolar y proporcionar herramientas para llevarlo a la práctica. En cambio, la prensa digital ha surgido hace pocos años, pero pues obviamente ha tenido un éxito rotundo. Resulta demasiado fácil que con tan solo con un clic podamos conocer noticias tanto de carácter nacional como mundial. ¿Cuál es su principal objetivo? Nada más y nada menos que acercar y conocer el mundo, pero tienen otros objetivos. Obviamente aquí viene conocer mejor la prensa digital y los elementos que la forman, explorar y aplicar las posibilidades didácticas de la prensa digital,
adquirir nuevamente una conciencia de análisis y espíritu crítico y utilizar herramientas TIC para crear publicaciones digitales. En el aula de lengua extranjera inglés, la prensa es un recurso fundamental para que los alumnos puedan conocer la sociedad y la cultura tanto actual como histórica de la lengua que están estudiando. Además, hay cantidad de actividades para que los alumnos trabajen con la prensa. Leer un artículo y marcar los datos más relevantes, leer una noticia y resumirla, elaborar un titular para la noticia, redactar una noticia como titular dado previamente o recoger información de varios periódicos para posteriormente crear un artículo. Todas estas actividades resultan muy interesantes para los alumnos, además de que conocer la sociedad inglesa, leen los artículos en la lengua extranjera gracias a los periódicos digitales en versión original. De esta manera es una gran ayuda para el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua, debido a que las noticias están en inglés, los alumnos también practicarán la comprensión lectora. Ahora, hablando de la literatura está formada por dos aspectos básicos de una sociedad, su lenguaje y su cultura. Por esta razón, la literatura resulta ser un aspecto fundamental para que se puedan conocer contenidos lingüísticos y culturales de una sociedad. Aquí podemos ocupar el marco común europeo de referencia que nos dice que los estudios literarios cumplen muchos más fines educativos, intelectuales, morales, emocionales, lingüísticos y culturales que los puramente estéticos. ¿Qué nos quiere dar a entender el marco común europeo de referencia? Que la literatura nos ayuda a conocer muchos contenidos culturales, históricos, sociales, económicos, políticos y además de la propia lengua. El principal objetivo que tiene la literatura en el aula extranjera es familiarizar a los alumnos con obras de grandes escritores para que adquieran el gusto por la lectura y el disfrute de sus obras. Los alumnos tienen que darse cuenta de que a través de la lectura pueden conocer sociedades y culturas de manera entretenida y práctica. La literatura es un gran abanico de recursos didácticos en el aula de lengua inglesa. Esto es debido a que la suma de géneros literarios pueden existir miles. Quizás el más útil y reconocible en la enseñanza sea la literatura del género realista. En este tipo de lecturas, los alumnos pueden conocer la vida cotidiana de un país desde el punto de vista del autor y posteriormente realizar constatar esos contenidos. ¿Qué podemos destacar aquí? Que la obra literaria ofrece dos contextos culturales. En primer lugar, el contexto de la propia obra y en segundo lugar, el contexto del autor de dicha obra. En toda literatura podemos encontrar al principio o al final del libro una reseña del autor que recoge su nombre y una pequeña biografía. El único inconveniente que tiene la introducción de la literatura original en el aula de lengua extranjera es que el estudiante puede tener dificultades para leer la obra. Para evitar eso, el profesor es el responsable de elegir una obra adecuada para el alumnado teniendo en cuenta las características. ¿Cuáles son algunas que recomiendo? El profesor debe utilizar textos cortos para que el alumno se motive y continúe la lectura. También el profesor debe de proponer un tema que pueda resultar interesante para los alumnos para que estos presten atención a lo que leen. Y por último, el profesor debe de hacer una pequeña introducción de la obra antes de lo que los alumnos lo trabajen. Un buen estímulo visual puede ser la causa de que los alumnos sientan interés hacia la obra. Teniendo en cuenta estas pautas, la literatura, maestros, es de gran ayuda en el aula de lengua inglesa. Gracias a ella se puede trabajar con muchas actividades. El contexto cultural del país, además, que puede ser la causa que acentúe el interés del alumnado por el inglés, su país y su cultura. Y ahora viene el cine. El cine es un gran recurso también didáctico que acerca la cultura inglesa tanto a la real ficticia como al alumnado. ¿Por qué? Porque el cine es como una máquina de tiempo que te transporta hasta el contexto cultural que desees ver. Todo esto pues ya ahora gracias a la digitalización de las obras literarias. El cine es sobre todo muy importante porque está relacionado con otros recursos didácticos como el que acabo de decirles de literatura. Y el objetivo del cine es acercar la literatura inglesa a los alumnos y el cine pues obviamente es una herramienta que nos debe de servir para un mejor entendimiento de una obra literaria. El cine y la literatura no son contrarios, sino que se complementan.
Los alumnos obviamente a veces suelen tener más interés en ver una película que en leer un libro. Por eso, gracias a estos recursos entrelazados, podemos motivar a los alumnos a trabajarlos juntos. El único inconveniente, porque tenemos que ver siempre la parte negativa, es que el cine que se muestra como un recurso didáctico es la duración de este. Es complicado, obviamente, ver una película en clases porque siempre nos falta tiempo y hay que disponer de varias horas. A pesar de que resulta interesante ver la película entera, este problema puede solventarse mostrando solo maestros algunas escenas elegidas por el profesor anteriormente. Y llegamos a la música. Uy, bueno, esto sí es un tema, obviamente eso es un elemento importante de todas las culturas, porque podemos encontrar música en muchos sitios, como en la radio, la televisión, la publicidad, la calle, las fiestas, y en todos los sitios resulta ser un método fundamental para conocer la cultura. En el aula de lengua extranjera es de carácter imprescindible. Da igual la edad o el curso al que pertenezcan los alumnos, la música siempre ayuda al proceso de enseñanza. Para que este recurso sea efectivo, ya les dije, debemos tener en cuenta la edad del alumno, tener en cuenta intereses del alumno, los aspectos gramaticales o culturales, y en edades más tempranas, el acompañamiento de la canción con movimientos es fundamental para que los alumnos se interesen y disfruten la actividad, lo cual garantiza un mejor aprendizaje del contenido. En cambio, en edades más avanzadas, se deben de usar canciones que contengan mensajes. De esta manera, los alumnos pueden repasar aspectos gramaticales y reflejar los aspectos culturales que muestran en la canción. Además, la música mejora muchísimo la capacidad auditiva de los alumnos, ya que es algo que hacen con interés. En las actividades con canciones, los alumnos pueden trabajar con la pronunciación, la acentuación, la entonación de las palabras, habilidades que actualmente se les da más importancia. Hasta entonces, maestros.